Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este podcast semanal de Renta Fija. En esta ocasión del 24 al 28 de junio de 2024, a cargo de Diana González. Muy bien, ¿qué tuvimos la semana pasada en Estados Unidos? En Estados Unidos tuvimos un tesoro muy importante que empezó a valorizarse. Esta semana tenemos datos de PCE, los cuales esperamos que salgan por debajo de las expectativas y en esa medida ayuden a valorizar los tesoros. ¿Por qué valorizar los tesoros? Porque se está generando esta tendencia ya de persistente desinflación que se está esperando que ayude a la Reserva Federal a tomar la decisión de recortar un posible recortes de tasas en septiembre y de pronto otro en noviembre o en diciembre, que puede ser llamativo. Dado este escenario, esperamos, si esto se cumple, unos tesoros al 4,18. Igualmente, en caso tal de que se dé una sorpresa alcista del dato, esta situación no va a ser posible en el próximo plazo, pero estamos siendo optimistas en este asunto. Igualmente, a mediano plazo hay ciertas limitaciones que se pueden dar por esta situación. Por un lado, los tesoros están perdiendo este atractivo inicial que tienen como seguros debido a que la deuda está muy alta, las elecciones que se vienen, los candidatos fuertes realmente no tienen una política para organizar mejor los déficits fiscales, entonces esta situación preocupa un poco a los inversionistas. Por otro lado, según la percepción de la U de Michigan, después de la pandemia se han mantenido unas expectativas de inflacionarias realmente altas. Un elemento crucial que ha mantenido bajas las tasas nominales en este ciclo es precisamente la ausencia de una prima de plazo en el mercado de bonos del Tesoro, debido a la confianza que se tiene normalmente en la inversión de la Reserva Federal como respaldo del Tesoro. Si las tasas se ajustan nuevamente a las expectativas de inflación mientras la Fed mantiene su política de más alto por más tiempo, los rendimientos del tesoro podrían aumentar y las primas de plazo volverse significativamente positivas. Es esencial observar y esperar, ya que estas valoraciones de la inflación hacen que el riesgo de la tasa del tesoro vuelva a ser bidireccional. En India, por su parte, tenemos que JP Morgan anunció desde septiembre del año pasado que los bonos soberanos de India serán incluidos en su índice global de bonos emergentes. La inclusión de bonos soberanos en India, el índice global de bonos emergentes de JP Morgan, se llevará a cabo de manera gradual a partir de este mes, junio de 2024. Este proceso de inclusión se desarrollará en 10 tramos mensuales, finalizando en marzo de 2025. Se espera que esta inclusión de estos bonos esté destinada a traer una significativa cantidad de inversión extranjera estimada de alrededor de 30.000 millones de dólares. Es importante destacar que el mercado ya ha aceptado y analizado gran parte de esto y desde que se anunció la inclusión en septiembre, los bonos elegibles de India han atraído 10.000 millones de dólares. Como se espera, todavía esto espera que crezca un poco más, pero en general ya el mercado ha anticipado gran parte de este movimiento. Hay un factor que hay que hay que monitorear y tener en cuenta, y es que la incorporación de los bonos indios implica que habrá un ajuste en las ponderaciones de otros países dentro del índice. Los bonos de otros países, como Colombia, por ejemplo, podrían ver una reducción en su ponderación para acomodar la nueva entrada de los bonos indios. Además, los países cuyos bonos tendrán una menor ponderación podrían experimentar una reducción en los flujos de capital entrante que se destinan a través de fondos que replican el índice. Esto podría tener implicaciones en los rendimientos y la liquidez en sus mercados senos, por lo cual es un factor a tener en cuenta y estar monitoreando. En la TAM se ha visto que en las últimas semanas ha habido una gran volatilidad precisamente en los mercados emergentes porque se ha dado un gran aumento en esta volatilidad entre los emergentes y el G7, principalmente debido a la incertidumbre electoral de varias naciones emergentes. Las curvas de rendimientos, en un lado mucho más positivo, han mostrado una tendencia a normalizarse, es decir, ya no están invertidas como lo estaban anteriormente.
Una curva de rendimiento invertida es aquella donde los rendimientos de los bonos a corto plazo son más altos que los de largo plazo, lo que generalmente implica expectativas de una desaceleración económica o recesión. Así, la diferencia entre los rendimientos de 2 años a 10 años se ha ampliado, volviendo a su estructura de plazo normal. México es la excepción, manteniendo una curva de rendimiento invertida, lo que refleja persistentes incertidumbres económicas y posibles desafíos a corto plazo. Por otro lado, los diferenciales de tasas de interés en los mercados emergentes, que son la diferencia entre las tasas de interés de los países emergentes y la de los países desarrollados, pueden haber alcanzado su punto máximo, lo cual también es un factor a monitorear. No obstante, en Colombia tenemos un panorama mucho más positivo. Creemos que esta semana va a haber valorizaciones, primero por una tendencia a la baja que se ha mantenido en Colombia y en los emergentes a pesar de esa volatilidad. Se mantuvo durante la semana pasada. Colombia, por ejemplo, bajó 22 puntos básicos la semana pasada y el día de hoy redujo otros 8 puntos básicos más. Entonces se tiene esa tendencia. Por otro lado, la bajada de tasas del PANREP va a ayudar a que los bonos colombianos también se valoricen un poco más. Y adicionalmente, como se mencionó al inicio, esperamos unos tesoros que también se valoricen. Entonces, por el parte del mercado internacional, estamos cubiertos en ese asunto. En términos locales, también hay noticias positivas. Si en la situación fiscal genera cierta incertidumbre, el Ministerio de Hacienda ya publicó un decreto de aplazamiento presupuestal por los 20 billones, distribuidos 13.4 billones en gastos de funcionamiento y 6.4 billones de inversión. Si en esto ya se tenía una concepción bastante clara del asunto, sigue demostrando estas señales del gobierno de, bueno, estamos haciendo lo posible por cumplir la regla fiscal, lo cual ayuda bastante a estos escenarios. A menos de que sea un peso elevado, no vemos un escenario negativo. El índice en el que se va a incluir a India ya está en su mayoría descontado, ya no es ninguna sorpresa para el mercado, por lo cual la, las limitaciones de este flujo son bastante limitadas. Y adicionalmente en el cálculo de la curva vemos precisamente estos niveles interesantes del 26 y el 27. Es especial precaución señalamos en los 25 y en el tramo medio largo de la curva como por los 33, 36, por los 30 en general, de los 28 a los 30, en gran medida precisamente porque estos se encuentran desajustados en este espacio. Ahora vienen, por último, en deuda privada e interconexión eléctrica. ISA anunció el 16º tramo de su programa de emisión y colocación de valores de deuda pública interna, con la emisión de hasta 400.000 millones. Este primer lote será de 300.000 millones con extensiones de esos 100.000 millones y tendrá lugar la emisión el 25 de junio de 2024 y la suscripción se cumplirá el 26 de junio de 2024. Entonces, se recomienda estar atentos a estos datos y a esta información. Eso sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda, lo pueden dejar en los comentarios. Y también los invitamos a escuchar los demás podcasts de los informes semanales de macroeconomía, divisas y renta variable. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos y los invitamos a leer el informe completo, que recuerden que esto solo es un breve resumen de lo que se encuentra allá. Muchas gracias.